Amados, Dios sigue en control. Por estos días, bueno, desde siempre, creo que siempre encontramos a alguien que está pasando por momentos de aflicción. En estos días, no sé, quizás sea por las aflicciones propias, que he sido muy sensible al tema y digo, wow, creo que yo mismo tengo que tomar fuerza de la palabra para poder lidiar con las aflicciones que estamos viviendo y para poder traerle un mensaje a aquellos que están viviendo sus aflicciones. Porque nosotros estamos viviendo aflicciones. Hablamos de la aflicción y de un Dios que tiene el control aún por encima de las aflicciones, pero desde la experiencia del sufrimiento también. Pablo, estando en el barco rumbo a Roma, ya se estaba por partir el barco en dos, estaban por naufragar en la noche, en el mar. No me imagino el escenario más espantoso que ese. Y Pablo estaba ahí diciéndole a todos, tengan paz. Pero él estaba metido en el barco, porque es muy fácil decirle a otro, tengan paz cuando no está sufriendo. Pero cuando estás sufriendo, decirle a otro, ¿sabes qué? Dios está en control. Eso ya hace la diferencia. Eso ya dice, wow, tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo y tú me dices a mí, tengamos paz. Eso es lo que pretendemos en esta mañana, amén. Todos nosotros, amados, todos nosotros en algún momento empezamos a experimentar problemas. Todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí. En la parachá de esta semana, en el libro de Números, en el capítulo 27, se nos muestra que ocurren varios problemas. El primer problema que vemos ahí es la petición de las hijas de Zelofejad. Zelofejad tenía unas hijas, pero Zelofejad muere. Al morir y no haber varón en la familia, no haber un hijo, pues la tradición, ¿verdad?, dejaba por fuera a la familia sin heredad. La única manera de ellas poder estar bajo la cobertura de una heredad era casándose. Pero ellas se acercan a Moisés, a Moshe, y les cuentan en la situación. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Calad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de los cuales eran Malal, Noa, Olga, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moshe y delante del sacerdote Eleazar, ya Aarón había muerto, y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Adonai en el grupo de Coré, en la rebelión aquella, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos, o sea, no tuvo varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe llevó su causa delante del Señor, porque este era un mandato de Dios. Entonces él lleva este asunto a Dios. Y ahí Dios le respondió a Moshe diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Interesante. También más adelante se nos habla, ¿verdad?, acerca de la muerte de Moshe en el mismo capítulo. Pero queda otro problema también, y es el ausentismo. Una vez Moisés ya no esté, ¿quién lo va a reemplazar en semejante tarea? 3 problemas vemos en el capítulo 27, y no son problemas fáciles, son asuntos complejos para nosotros, pero son asuntos que a Dios no se le escapan de las manos. Dios tiene el control. Dios tiene una respuesta para cada problema, amados. ¿Usted lo puede creer?
En este caso de la herencia, del versículo 1 hasta el 11, en la historia de Zelofehad, Dios se muestra como alguien justo. Él es justo. La tradición decía que era a través del varón la heredad, pero no habían varones, no habían hijos. Pero Dios es justo. Le dio a las hijas una herencia, una heredad. Dios se interesa por quienes le llevan sus problemas. Recompensa al que le cree. En este caso familiar en particular, las hijas de Zelofehad confiaron en la promesa de Dios acerca de la tierra prometida. Ellas estaban ahí porque creían en que iban a ir a la tierra prometida. Ahora bien, este problema terrenal y su solución nos debe llevar a recordar que más allá de las circunstancias, tenemos una herencia eterna. Romanos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ni la muerte nos podrá separar de su amor. Dios tiene respuesta, amados, para el problema de la muerte. Desde el versículo 12 al 14 se nos dice: Adonai dijo a Moshe: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano a Aarón. Dios le avisó a Moisés que iba a morir. Dios tiene respuesta para eso también. Moisés había llegado a la edad de 120 años y Dios le dijo que su muerte era inevitable, así como la muerte de cada uno de nosotros. Dios quiere que sepamos que Él da la victoria sobre la muerte, que la muerte no es como el mundo la ve. En Juan 11:25 se nos dice: Yeshua dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados, aquí en esta historia, el capítulo 27, la parachá de esta semana, se nos plantea otro problema también. Lo mencionamos hace un instante. Con el problema de la muerte viene el problema del ausentismo. ¿Y ahora quién hará? Dios tiene una respuesta para ese problema también. Para el problema del liderazgo, ahí lo menciona el capítulo 27 de Números, desde el versículo 15 al 23. Dios le dice a Moshe: ¿quién lo va a reemplazar? Un día el Señor nos dirá lo mismo. Y tendremos que habernos ocupado de capacitar a nuestra generación para que nos reemplace. Moisés oró pidiendo una respuesta a Dios, por esa necesidad de Israel. Si yo me muero, ¿quién va a quedar? Dios escuchó, Dios proveyó. Y Dios siempre provee, amados, para los que le aman y se preocupan por su obra, por su causa. El Señor lo manifestó allá en Mateo 9:36, cuando dice: al ver la multitud estuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios se ocupará de su obra. Dios se ocupará de nuestros asuntos si nos ocupamos primero de los asuntos de Él. El plan de Dios es bueno, amados. El profeta Jeremías lo escribe allá en su capítulo 29, verso 11. Los planes que tengo para ti, dice el Señor, son planes para que prosperes y no para dañarte. Planes para darte una esperanza y un futuro. José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos
que lo habían vendido como un esclavo a Egipto. Ustedes pensaron dañarme, pero Dios pensó para bien. Génesis 50:20. Es importante, amados, que nos concentremos en el propósito de Dios, no en el dolor o en el problema. Así es como el Señor Yeshua soportó el dolor de la cruz. Y así se nos anima a nosotros a seguir ese ejemplo. Dice Hebreos 12:2: mantengamos fijos los ojos en Yeshua, que sin importarle el oprobio de la muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz, porque sabía el gozo que tendría después. Nuestro enfoque, amados, de los problemas determinará cómo nos vamos a sentir. El secreto de la paciencia es recordar que nuestro dolor, amados, es pasajero, es temporal, pero nuestra recompensa será eterna. Moisés soportó una vida de problemas. Nos lo revela Hebreos capítulo 11, verso 26, cuando nos dice: porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Pablo también resistió las penalidades, amados, de la misma manera, como nos dice 2 Corintios 4:17. Nuestros problemas presentes son bastante pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen para nosotros una gloria inmensa, grande, que durará para siempre. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Yeshua, el Cristo. No importa qué problemas estemos pasando, podemos regocijarnos en el amor de Dios, en su sabiduría, en su poder, en su fidelidad, en su cuidado. Yeshua le dijo, nos dice allá en Lucas 6:23: alégrense, salten de alegría, porque en el cielo obtendrán una gran recompensa. Dios nunca nos dejará solos. Neguémonos, amados, a darnos por vencidos. Pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza que nos hace pacientes y resilientes, persistentes. Su medio hermano Santiago dijo en el capítulo 1, versos 12 en adelante hasta el 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Nada. Isaías 40, del verso 1 en adelante, dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Su pecado ya fue perdonado. Has recibido el doble castigo por tus pecados, pero ya ha pasado. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá. Amados, si estamos enfrentando problemas ahora mismo, no nos preguntemos: ¿por qué a mí, Señor? Sino preguntémosle: ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? Después confiemos en Él y sigamos haciendo lo correcto. Hebreos 10:35 en adelante nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden.
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén y amén.